Vamos a hablar de la patología dual en niños y adolescentes. Pasemos porque es que yo esto sí nunca pude. Entonces, ¿qué es la patología dual? La patología dual también se conoce como el diagnóstico dual, ¿sí? Y es algo que últimamente ha venido tomando digamos, una carrera importante en las definiciones. También creo que se ha abusado mucho de ese término. Me parece que el término de patología dual da una impresión errónea, como si solamente la gente que tiene patología dual fuera la que nos debería preocupar cuando consume sustancias, y eso no es cierto. Pero sí es cierto que existen personas que tienen desórdenes mentales diferentes al consumo de sustancias asociado a un desorden por consumo de sustancias o al hecho del consumo de sustancias. Es la ocurrencia simultánea de un desorden, consumo de sustancias psicoactivas, uso, consumo problemático, abuso, dependencia y un trastorno mental. Ha sido un fenómeno ampliamente estudiado, hoy en día se encuentra, digamos, dentro de las estadísticas, es muy importante reconocerlo, y también sucede, por supuesto, en la psiquiatría infantil. Es menos conocida la patología dual en niños y adolescentes. ¿Y por qué es menos conocida la patología dual en niños y adolescentes? Porque nosotros los psiquiatras, también los psicólogos, trabajamos mucho los diagnósticos con una serie de criterios. Uno tiene un montón de criterios para cumplir los diagnósticos, y sucede con mucha frecuencia que algunos de los criterios para patología dual están hechos más para adultos y no para niños. Entonces, al no cumplir todos los criterios, la gente dice, no, pero ese man todavía no tiene problema. Fresco que ese no tiene todavía el problema de la patología dual porque no tiene todos los diagnósticos. Peor aún pensar eso, porque quiere decir que posiblemente muchas de esas cosas las podemos prevenir cuando está empezando. Y cuando ya tienen todos los diagnósticos, ya son adultos con problemas muy graves. La patología dual genera una combinación de signos y síntomas que se alimentan, se retroalimentan, se confunden y muchas veces se encubren los síntomas de los trastornos mentales. Esto es algo muy, muy importante en niños y adolescentes, porque, por ejemplo, un niño o un adolescente que tiene una depresión clínica, pero que está consumiendo estimulantes, que está abusando de bebidas energizantes, que está abusando de todas estas cosas que hemos aprendido esta mañana, que está utilizando con la teoría de la automedicación, que me la enseñó el doctor Cote allá cuando yo era residente de psiquiatría. La teoría de la automedicación, ¿qué es? La teoría de la automedicación es una persona que tiene un problema mental y va y se automedica con cosas, generalmente con drogas. Entonces uno no ve el caso típico de la depresión, porque uno ve al chino un día contento, luego llega muerto de la risa, luego no durmió el día anterior, entonces se duerme y dice, no, es que yo estoy dormido. Y cuando uno le pregunta, bueno, ¿usted está triste? No, bacán, yo que voy a estar triste, yo que estoy relajado. No, está trabado, ¿sí? Y está deprimido, pero se está trabando para quitarse la depresión. Y no nos damos cuenta de eso, o nos damos cuenta, semana está estrabado. Entonces lo castigamos, pues como hablábamos ayer, y lo echamos del colegio, entonces se aumenta la depresión. ¿Qué va a hacer él? Pues aumentar el consumo. Entonces esto es una cosa muy importante en niños y adolescentes, porque la patología dual no es el resultado de la suma de los dos factores, que ese es el error de considerar la patología dual como la suma. Entonces uno suma, esta persona tiene depresión más uso problemático de THC. Entonces suma los criterios más los criterios y le da un problema grande. Eso no es así. Es más como una especie de entrelazamiento de los dos problemas. Y uno se mezcla con el otro. Entonces, a veces arranca siendo la ansiedad, a veces arranca siendo la depresión, el problema del autocontrol, el problema del control de la rabia, lo que quieran, y si le mezclamos a eso drogas, alcohol, sustancias psicoactivas, y recordemos que las sustancias psicoactivas incluyen la nicotina, por ejemplo, otras sustancias de las que hemos hablado hoy, se genera una patología que es muy difusa, que es una mezcla de cosas, y esa mezcla de cosas es difícil de poderla identificar, porque a veces encuentra uno al niño o a la niña en un estado mediado por la sustancia, a veces lo encuentra en un estado mediado por la tristeza, la depresión, la ansiedad o el trastorno que tenga. Entonces es muy difícil de identificar. Y con mucha frecuencia vemos errores diagnósticos precisamente por eso. Con mucha frecuencia vemos casos en donde han pasado los niños, los adolescentes por diferentes profesionales, las famosas pruebas neuropsicológicas. Entonces el niño tiene un problema de atención, de aprendizaje, lo mandan a una evaluación neuropsicológica. Y el chino antes de la evaluación neuropsicológica está trabado. O al revés,
se mandó 3 Red Bulls, 4 tintos y 5 Monsters. Y la evaluación queda perfecta. Entonces, no, pues usted es un genio. Ah, entonces es que no se le da la gana. Y luego llega al colegio con sus problemas de aprendizaje y nadie preguntó si en la evaluación estaba mediado por sustancias, entre otras cosas porque muchas de esas evaluaciones no diagnostican, por ejemplo, los trastornos por déficit de atención. Eso es otra discusión. Entonces generan síntomas clínicos raros, Y entonces uno ve el paciente que ha tenido un diagnóstico de trastorno de integración sensorial, luego de dificultades de aprendizaje, luego en que estaba deprimido, luego de 6 años de terapia, y de pronto comienza a consumir sustancias a los 14 años y se le mejora todo, pero se empeora todo en el colegio, pero se le mejora su vida, está feliz, está contento, está chévere, está relajado, ¿sí? Y es porque después de mucho intentar salir de dificultades académicas, bullying, estigmatización, el hombre en la primera fiesta que se manda a un bareto y dice, ah, no, es que ahora ya sí oigo la canción y me la sé, ahora ya entiendo cómo es la vaina, ¿sí? Y ese se queda pegado con mucha mayor frecuencia que otras personas. Los trastornos mentales en niños y adolescentes son gravísimos. Primero, todos los trastornos mentales son gravísimos. Los trastornos mentales son las enfermedades más graves que tiene el ser humano. En términos de salud pública son las más costosas. En términos de salud pública son las que más años de vida saludable se pierden. Y una persona que tiene una enfermedad mental tiene una expectativa de vida menos 12 a 15 años de una persona que no la tiene, ¿sí? Entonces es muy costosa en términos de lo que puede generar una enfermedad mental, en términos de lo que cuesta para los sistemas de salud una enfermedad mental, en términos de cómo afectan la vida de un individuo. Pero si esa enfermedad mental empieza en la infancia, a eso le tenemos que sumar muchos más años perdidos, porque si empieza en la infancia, son muchos más años de vida perdidos y son muchos más años de vida saludable perdidos y son mucho mayores las posibilidades de secuelas. Por eso yo les digo a mis residentes que yo hice psiquiatría infantil, porque nosotros sí mejoramos la gente, no mentiras. No, no, así. Pero yo sí creo que uno tiene más posibilidad de mejorar una persona que no tiene unos desenlaces tan graves como en la adultez. Cuando yo estaba haciendo residencia, eso sí no me lo enseñó el doctor Cote, fueron mis otros profesores, me decían que todas las enfermedades mentales empezaban después de los 20 años. ¿Sí? Que antes de los 20 años lo que había era el prodromos, le decían a uno. Entonces el prodromos no hay que tratarlo, hay que esperar, ¿no? Cuando ya esté jodido ahí sí hay que tratarlo, el prodromos mándeselo a las psicólogas. Y entonces ellas hacen terapias y eso, pero cuando ya está jodido, ese sí es un caso para nosotros los psiquiatras. Qué error tan grande, porque el prodromos ya es enfermedad y ahí se puede hacer algo pronto, temprano, se puede intervenir antes de que el desenlace sea grave, ¿sí? Y a nosotros también se nos mueren personas, ¿sí? Y muchos de estos tienen patología dual. Este es el famoso libro de la carga de la enfermedad en América, en las Américas de la Organización Panamericana de la Salud, en donde ustedes pueden ver ahí cuánto del porcentaje de años de vida perdidos tiene la enfermedad mental, mucho mayor que la enfermedad cardiovascular, mucho mayor que el cáncer, mucho mayor que muchas otras cosas que uno cree que matan más gente o que dañan más gente y que tienen además muchísimo más presupuesto que la salud mental. Ahora, la adicción es una enfermedad. Yo no me voy a detener mucho en esto porque ya lo explicó el doctor Cote, pero es una enfermedad. El problema es que cuando eso se da en los cerebros jóvenes y en los cerebros que están en formación y en desarrollo, es una enfermedad del neurodesarrollo, es decir, afecta el neurodesarrollo. El neurodesarrollo no termina a los 5 años cuando entran al colegio, el neurodesarrollo no termina a los 10 años, como le enseñaban a uno, es que allá a los 10 años, entonces el neurodesarrollo sigue en la adolescencia. Y si ese neurodesarrollo es alterado con fenómenos que tienen que ver con la adicción y con el consumo, tenemos un problema de neurodesarrollo, ¿sí? Y pues hay una serie de fenómenos que influyen en esa situación. El cerebro joven es más propenso a los efectos de las sustancias psicoactivas que el cerebro viejo. El cerebro joven tiene muchas formas de reaccionar más rápidamente, más prolongadamente y con una serie de acomodaciones y de creación, por ejemplo, de circuitos neuronales mediados por las reacciones que tienen las sustancias psicoactivas en un cerebro joven. De hecho, se han demostrado en estudios experimentales en animales, ratas jóvenes que someten
a intoxicación con sustancias psicoactivas son más rápidamente adictas y los efectos son mucho más duraderos que en ratas de experimentación que ya tienen sus años, Por eso es que, como en todo, las sustancias psicoactivas encuentran en los adolescentes y hoy en día en los niños un mercado pulpito, como dicen los economistas, pulpito, ¿sí? Porque ahí está la posibilidad de que ese cerebro comience a conectarse erróneamente, mediado por la sustancia psicoactiva. Ustedes ven, estos son por ejemplo los receptores para cannabinol, están conectados en casi todas partes del cerebro. O sea, no es que lleguen solamente a una parte del cerebro, ¿sí? El famoso sistema de recompensa, no me voy a detener aquí, es una de las explicaciones de cómo los comportamientos adictivos se perpetúan. Y los comportamientos adictivos se perpetúan porque efectivamente en ese sistema de recompensa el cerebro comienza automáticamente a replicar los comportamientos que le son placenteros. Eso es un cerebro funcionando normalmente. Nosotros replicamos los comportamientos placenteros, si no, pues no habría niños en el mundo. ¿Sí? Para eso estamos. Pero cuando le metemos a esto sustancias, el sistema de recompensa se activa muy rápidamente. Una recompensa no solo funciona para las cosas malas, funciona para las cosas buenas, entre otras cosas el aprendizaje. Los niños tienen el sistema de recompensa supremamente activo y supremamente sensible porque eso les permite aprender, eso les permite socializar, eso les permite tener amigos, eso les permite ennoviarse. Y a ese sistema de recompensa, cuando le metemos sustancias psicoactivas en un cerebro joven, comienza a funcionar el doble de lo que funciona en un cerebro viejo. Entonces, esto, pues vamos a pasar rápidamente por esto. Realmente en todas partes del cerebro existe, pero el sistema de recompensa lo que hace es que en el momento en que recibe esa información que genera placer, reactiva nuevamente la necesidad de replicar ese comportamiento, y ese es el principio neurobiológico de la adicción. Se activa con todas las sustancias y entonces genera una cosa que hemos denominado el aprendizaje patológico. ¿El aprendizaje patológico qué es? Así como el sistema de recompensa y los circuitos neuronales están hechos en personas jóvenes para comenzar a aprender cosas, aprender comportamientos, desarrollar capacidades, desarrollar destrezas, este sistema, cuando se le meten sustancias psicoactivas, incluida la nicotina y el alcohol, usurpa las vías neuronales, se mete dentro de ese sistema de desarrollo originalmente utilizados para la supervivencia y para el desarrollo, y genera un aprendizaje patológico de los hábitos y las conductas. Es decir, si un niño, y eso está demostrado en conductas adictivas muy tempranas, ¿sí? Recuerdo en la época en que yo hice el rural, en esa época hacíamos rural y no hacíamos huelga cuando nos mandaban al rural, valga la pena decirlo, nos tocaba a todos, ¿no? Y a mí me tocó en una zona roja, posiblemente las más terribles del país, se llama la calle El Cartucho, esa zona roja. Teníamos niños de 6 y 7 años que consumían pegante, que consumían bazuco a los 6 y a los 7 años. Los tratábamos de llevar a unos centros de rehabilitación. Lamentablemente era muy complicado y sigue siendo muy complicado, pero cuando esos niños llegaban ya con comportamientos adictivos, el tema de rehabilitación era muy complicado, porque por más de que ya no se intoxicaban, tenían un aprendizaje innato de rapidez, de placer inmediato, de no esfuerzo. Entonces, sacar un niño del pegante de la calle del Cartucho y mandárselo en esa época al padre Nicoló para que le enseñara matemáticas, pues era un desastre total, porque pues a ver, no, es que mira que aquí vamos a aprender 2 más 2 es 1 y el man, ¿y yo qué? ¿Y eso a mí qué me sirve? A los 7 años. Entonces se los llevaban a unas granjas por allá en el Chocó y en el Guainía, y eso era terrible, ¿sí? Terrible, porque pues era muy difícil porque ya tenían estas vías neuronales perfectamente predeterminadas, no para el esfuerzo y la satisfacción por el esfuerzo, sino para un placer inmediato, sin esfuerzo, que le daban las sustancias psicoactivas. Entonces, esas conductas se replican a sí mismas y el aprendizaje, ese aprendizaje de la conducta adictiva altera el aprendizaje normal del desarrollo. Ese es el caldo de cultivo para la patología dual, porque ahí ya comienza a haber una patología dual, no solamente el consumo, sino una patología intrínseca relacionada con el consumo, que en ese caso eran trastornos de aprendizaje, que en ese caso eran otra serie de factores. Entonces, la enfermedad adictiva en el cerebro sucede en 3 fases, ¿sí? En 3 fases, sí.
Y eso, digamos, no está escrito solamente para gente joven, pero digamos que es muy importante entenderlo en la gente joven, ¿sí? En la fase primera es un uso ocasional que genera pérdida de control y que induce la repetición de la conducta. Esa repetición de la conducta se da por esos fenómenos neurobiológicos. En la fase 2, esa conducta habitual genera unos cambios drásticos y comienzan a presentar ese aprendizaje de la adicción. Y en la fase 3 hay un daño en las neuronas y hay un daño además que vamos a ver detenidamente. Voy a pasar rápidamente por esto porque esta es el típico experimento que hicieron en Estados Unidos, en donde en ratas de laboratorio han puesto directamente sustancias psicoactivas en el núcleo accumbens, que es el que se dispara el sistema de recompensa, y muestra que esta fase inicial lo que hace es una excitación, una exaltación, una conducta que es placentera. La fase 2 lo que hace es que en las sinapsis neuronales incrementa la producción de unos neurotransmisores que retroalimenta esta conducta que es placentera, y en la fase 3 ya viene una alteración incluso de la distribución genética del núcleo de las células en las neuronas, en donde hay un cambio que cuando eso sucede ya es muy difícil suprimir esa conducta, porque estas necesidades de la célula de tener una activación intrínseca en los cambios de los mensajeros de mRNA en el núcleo son cambios que pueden permanecer incluso durante toda la vida. Esto se ha demostrado en animales de experimentación y esto es lo que explica por qué una persona especialmente joven rápidamente cae en estas conductas que se convierten en conductas automáticas. ¿Qué pasa si eso pasa en una persona que tiene ya el cerebro? El cerebro es como una esponja, ¿sí? Como Bob Esponja, el cerebro es como una esponja, ¿sí? Que es muy fácil para un cerebro joven captar e introyectar dentro de su funcionamiento cerebral lo que está pasando alrededor y queda muy impregnado, por decirlo de esa manera, de lo que está pasando alrededor. Entonces, cuando estamos hablando de un cerebro que tiene un problema, pero ese problema se le meten sustancias psicoactivas, se alteran los sistemas normales de desarrollo, se crean nuevos sistemas de plasticidad neuronal, se crean sistemas de autoalimentación que genera un aprendizaje, que es un aprendizaje biológico, pero que sería patológico, y altera las inscripciones propias del desarrollo de los adolescentes. Entonces uno comienza a ver personas que no tenían alteraciones, por ejemplo, cognitivas, y comienzan a tener un deterioro temprano. Entonces uno sabe, por ejemplo, que en un problema de ansiedad temprano no tendría por qué haber alteraciones cognitivas, comienzan a tener alteraciones cognitivas. Comienza uno a ver en niños que tienen dificultades para aprender, pero que no tienen ninguna alteración, no tienen un trastorno de aprendizaje, pero tienen dificultades para aprender, y las dificultades para aprender les generan problemas de autoestima, etcétera, etcétera. Y si a eso se le suma que ese niño comienza a consumir alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis, como parte de esa teoría de la automedicación, comienza a tener fallas cognitivas tempranas, casi como un deterioro, y cuando eso pasa, que es cuando uno está tratando al niño con ansiedad y le dicen, no, pero es que va a perder el año, pero solamente tiene ansiedad, pero ¿será que no lo mandamos al neurólogo que le hagan una resonancia magnética del cerebro? Muchos de esos ya están metiendo, muchos de esos ya están consumiendo alcohol, y eso es lo que está explicando el deterioro. Entonces, lo que vemos es un montón de casos en donde uno comienza a ver el niño o el adolescente con una patología mental, pero que tiene un comportamiento extraño, un comportamiento raro, y vamos a dar algunos ejemplos de eso. En Colombia, la patología dual más frecuente en niños y adolescentes son los trastornos de ansiedad con el consumo de alcohol. Colombia, en la encuesta nacional de salud mental del 2015, muestra que en el país el trastorno mental más frecuente es el trastorno de ansiedad en niños y adolescentes, y es mucho más frecuente que en México, en Brasil o en Argentina. Cuando se hacen comparaciones en las cifras de ansiedad en jóvenes, de los estudios poblacionales, y aquí está conmigo Carlos Ignacio Orjuela, nos ayudó en el trabajo que hemos hecho para la OPS del proyecto Tempranamente, que tempranamente no se ha publicado, pero ese proyecto ya muestra unas comparaciones de estudios poblacionales en países de América Latina. Los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes en Colombia son como el doble que en nuestros vecinos. Y oh sorpresa, el consumo de alcohol en jóvenes en Colombia es mucho más alto que en nuestros vecinos. Blanco es, no el aguardiente blanco, blanco es gallina lo pone. Es decir, nuestros niños y adolescentes ansiosos, porque son mucho más ansiosos,
tienen una forma rapidita de vencer la ansiedad social, que se llama el embellecedor. Y comienzan a consumir alcohol muy temprano, ¿para qué? Para levantar, para socializar, para salir a bailar, ¿sí? Entonces, si no tienen varios guaros, entonces no salen, porque se mueren del susto, ¿sí? Entonces, el niño ansioso dice, uy, no, yo no saco a bailar a más linda porque es que va a ser el oso, me van a bullear, va a decir que yo soy gordo, que yo soy feo, que yo soy bajito, entonces está, no sé qué, 3 aguardientes y el hombre, mejor dicho, es John Travolta, ¿sí? Y por eso, ese es un ejemplo de patología dual, es decir, trastornos de ansiedad en gente joven y consumo de alcohol en gente joven es terrible, terrible, y es un problema gravísimo que estamos teniendo en este país y está relacionado con la alta prevalencia de trastornos de ansiedad en gente joven, más el acceso fácil y normalizado al alcohol. Todos sabemos además que el alcohol es la puerta de entrada también para otras sustancias. El segundo ejemplo es el trastorno por déficit de atención. Ese sí es otro ejemplo clásico, trastorno por déficit de atención. Aquí, en esta gráfica, mostramos el trastorno por déficit de atención que está relacionado con otros trastornos, porque no viene solo, pero en la medida en que el trastorno por déficit de atención se deja progresar, es decir, un niño que es diagnosticado a los 7 años y se deja progresar ese niño sin ningún tipo de apoyo, ese niño se complica con depresión, ese niño se complica con trastornos de ansiedad, con trastornos de conducta, trastorno de conducta oposicional desafiante, y a los 15 años tiene 4 diagnósticos. No es que el diagnóstico esté equivocado, que es lo que nos dicen, es que le hicieron un diagnóstico como a todos los colegios, ahora tenía déficit de atención a los 4 años y entonces lo que tenía era depresión. No, señor, es que el 80% si no se hace nada, a los 12 años tienen depresión. Pero el trastorno por déficit de atención, que se mejora con tratamiento médico, cuando recurren en la teoría de la automedicación, se, entre comillas, mejora con tratamiento en la calle o por Rappi, ¿sí? Entonces, el niño que siempre ha estado mal, que siempre está tirando el año, que se siente mal, de pronto en una fiesta se manda un estimulante, se manda un éxtasis, se manda un MDM o se manda una mezcla entre alcohol, marihuana o el tusi, cualquiera de ese tipo de cosas, y entonces llega al otro día, como estaba contando el doctor Cota del colegio, perfecto. Oh, profesor, hoy sí quiero que me dicte las ecuaciones diferenciales porque hoy vengo que me estudio. Uy, y le va bien, transitoriamente. Pues ese man en la otra fiesta va a ser el primero, páseme el jíbaro, páseme el teléfono del jíbaro, que yo no quiero ir otra vez donde el doctor Casas, sino yo voy a ir donde el jíbaro, ¿sí? Y esa combinación de trastorno por déficit de atención con adicción es una muy, muy frecuente. Otros ejemplos, claro, comportamiento impulsivo, por ejemplo, en el déficit de atención o en trastornos de conducta, la impulsividad y la agresividad se la medican con vareta. Y funciona, funciona. Entonces el que era el que se daba en la jeta con todo el colegio, que no lo invitaban a la fiesta porque iba y peleaba, el que entonces se agarraba a pelear con todo el mundo, el que le contestaba madrazos al profesor, que lo sancionaban y que lo mandaban a esas terapias de anger management, ¿no? El que es, mejor dicho, terrible. Bueno, hoy aprendimos que muchos de esos hay que mirar si no están metiendo testosterona también. Y de pronto, sus 2 porritos y llega relajado, tranquilo y feliz. Y entonces abraza a la gente y está contento y está feliz. Y luego en la fiesta electrónica se manda el éxtasis y ya no solamente está relajado y feliz, sino que agarra besos al peor enemigo. Entonces yo nunca te había visto así. Todo el mundo, uy, se le corrió la canoa. No, está en la traba. Y necesita seguir y necesita seguir y necesita seguir, porque su patología no le permite relacionarse adecuadamente, pero encuentra una forma de relacionarse adecuadamente, entre comillas, mediada por sustancias psicoactivas, y es súper frecuente. En los depresivos, el uso del alcohol es una de las patologías duales en niños y adolescentes más complejas también, porque el uso del alcohol en niños y adolescentes, ustedes saben que el alcohol es un euforizante, ustedes no, sus amigos, ¿no? Eso aquí nadie toma, ¿no? Aquí, el uso de alcohol en la fase inicial de la intoxicación alcohólica es euforizante, entonces es lo que dicen la fase de la exaltación de la amistad, ¿no? Entonces todos somos amigos, qué berraquera, cantamos juntos, o pongan música para planchar y mejor dicho todos somos Juan Gabriel. Luego hay una fase en donde ya no es así, y esa fase es la fase depresiva del alcohol,
que es cuando la gente comienza a llorar, y es que mira, no me quieren, y es que no sé qué, y es que me echaron, mi novia me echó a los 15 años, dele. Entonces, esa réplica de esa condición entre euforia y depresión, si un niño o una niña está deprimido, va a recurrir al alcohol a la fase de euforización, porque ese recuerdo de la fase, ay, yo cómo pasé de rico en esa fiesta, pero qué decir, hermano, terminó llorando. Esa fase no se acuerda, se acuerda de la euforización, entonces vuelve y consume, vuelve y consume, vuelve y consume, y tenemos un problema de adicción al alcohol. Los trastornos de ansiedad, especialmente la ansiedad social, también con alcohol y con estimulantes, por supuesto, con el éxtasis. Yo sé, y aquí está Santiago y el doctor Achuri, todos saben que ahorita la pelea por el turno de psiquiatría infantil en el Estéreo Picnic es grave, ¿no? Porque es el peor turno, es el peor turno de disponibilidad en urgencias. Uy, el doctor Achuri está mirándome mal, claro, él no le ha tocado todavía, creo que está de turno para el Estéreo Picnic. Es el peor turno que un psiquiatra infantil puede tener aquí en urgencias, en el Estéreo Picnic, precisamente por esa vaina de échele cabeza. Llegan mal, meten de todo, ojalá fuera solamente una pepa, no, meten de todo y llegan en unas condiciones súper complejas, súper difíciles. Además, obviamente, pues, yo no me metí nada, no, yo no sé qué pasó, ¿sí? Y muchos de esos terminan teniendo, son una serie de conductas, como explicaba el doctor Cote, que no saben qué es lo que están metiendo, pero a veces la intención de ir allá y descargarse y euforizarse es porque tienen el resto de su año terrible. Entonces están, prueban la universidad, los ha echado la novia, están deprimidos, están ansiosos, pero mejor dicho, allá sí, allá nos vamos a volver locos, porque es que eso es mejor que ir a terapia. Entonces, con mucha frecuencia vemos eso. En los trastornos hay un error de ortografía, trastornos de conducta alimentaria, vemos el cutting, también es muy frecuente estas conductas con estimulantes, digamos que el ciclo es entre semana depresión, fin de semana euforia, entre semana inanición, fin de semana atracones, entre semana están entonces mirándose al espejo y entonces se cortan y dicen que se ven gordísimas y están anoréxicas, pero desde el jueves están buscando fiesta, el viernes entonces ya se ponen la ombliguera, tienen atracones de comida, el fin de semana meten de todo, ¿sí? Y luego aparecen otra vez el martes, me quiero matar porque soy gorda y entonces me voy a morir, o gordo porque esto se está viendo. Ahora, todo esto no es para crear el pánico, sino qué podemos hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, hay que creer que el diagnóstico dual existe desde la infancia, porque es que estamos acostumbrados a pensar que el diagnóstico dual es una cosa de adultos. No, desde la infancia existen los diagnósticos duales. No considerar la adicción como el único trastorno. Ese sí es un error muy grave, porque cuando eso pasa, se trata la adicción generalmente de una manera que, pues, no compartimos generalmente las maneras el doctor Cote acaba de explicar cuáles son las indicaciones de la internación, pero hoy en día eso se volvió un negocio, que además generalmente no lo cubre la seguridad social, entonces 2 plones de vareta, rehabilitación, ¿no? Y eso calma la angustia de los papás, los manda a rehabilitación y allá sí que aprenden el TUS y bueno, todo ese tipo de cosas. Cuando se considera eso, ¿qué dicen estos expertos en adicciones? Digo yo expertos entre comillas, dicen no vaya al psiquiatra porque es que allá le van a poner un diagnóstico y van a decir que usted lo que tenía era ansiedad y usted lo que tiene es una codependencia. Bueno, si no consideran la ansiedad ni la teoría de la automedicación, van a tratar la adicción, pero no van a tratar la causa de la adicción. Siempre sospechar esa teoría de la automedicación, tratar tempranamente, no justificar el consumo solamente bajo esa teoría. Eso es lo peor que uno puede hacer, ¿sí? Que es que hay gente que justifica el consumo de sustancias por la automedicación, ¿sí? O sea, hay terapeutas que hoy en día están medicando con sustancias psicoactivas, medicándose. No, claro, es que si usted se manda esta vaina el viernes y el sábado no hay problema, porque ahí saca la energía que tenía sostenida, y entonces el lunes va a llegar bien al trabajo, ¿sí? Y hay gente que está ordenando tratamientos a partir de sustancias psicoactivas, en serio, y pues obviamente, pues si uno tiene este problema
Y van eso obviamente es por Instagram y todo eso, sino por bonos de colsanitas y eso no aguanta, ¿sí? Y obviamente el adolescente, ¿a quién le cree más? Pues al youtuber, instagramer o el que sea que le está diciendo, hermano, mándese un poquito de tal cosa y verá que eso es una chimba, que al que le dice, ¿y cómo te llamas? ¿Y cómo estás? Y que a ese no le cree nada. Entonces eso. Y la teoría dice que hay que tratar cuando tenemos patología dual, primero el trastorno mental y después la adicción, no al revés, primero el trastorno mental y después la adicción. Bueno, muchas gracias.